The Know Your Rights webinar. Today we'll be talking about Muchas gracias, Naira. Bienvenidos a este seminario web en el que hoy estaremos hablando sobre los derechos de protesta. Yo soy Navi, yo soy la directora de finanzas para Rise Me Valley y estaré moderando este evento. Este evento también está patrocinado por Buen Vecino y por el Gremio Nacional de Abogados y por el proyecto de leyes del pueblo, People's Law Project. También quiero reconocer los artistas del comienzo, de la canción del comienzo de este evento. Son las cafeteras, Our Movement. Y aquí vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy. Hola a todos, este es Joseph Doherty del Proyecto de Justicia del Pueblo y del Gremio Nacional de Abogados del Capítulo de la Costa Central. Hola, yo soy Sarah Elturk y soy abogada con el Gremio Nacional de Abogados, el capítulo de la Costa Central. Hola, yo soy Chip Gibbons y estoy en Washington, D.C. y soy el director de política para mi organización. Muchas gracias. También puedo dejarles saber que este evento está siendo grabado y panelistas pueden comenzar con la presentación. Sí, creo que iba a comenzar yo, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, en nuestra organización nos gusta decir que el derecho a protestar, a congregarse y ser parte en educación colectiva no son derechos humanos fundamentales, lo son, pero son las herramientas con las que construimos un mejor mundo a nuestra idea y la manera en que realizamos la justicia. Entonces, cuando limitamos la libertad de expresión, no solo estamos limitando esos derechos humanos fundamentales, sino también estamos limitando la capacidad de mejorar nuestro mundo. Y lo que hemos visto en los años pasados es varios ataques al derecho de protestar. Y voy a dar un contexto sobre la situación nacional de cómo se presenta el derecho a manifestarse, a protestar, y luego les vamos a dar más recursos enfocados en California. Y entonces, al inicio se vieron ataques al derecho de protestar, como en el 2014, 2015, y por la gran parte los ataques más recientes se presentaron en los últimos años. Obviamente estos ataques no son nuevos. em, los vemos cada vez que se inician movimientos sociales contra la clase dominante. Y entonces no es sorprendente ver los ataques de la derecha en el 2017 y más ante las protestas de las vidas negras importan y el movimiento de Standing Rock. Y también después de la inauguración del presidente previo Trump, protestas contra él. Y entonces vemos respuestas de los medios en la legislatura federal y estatal y maneras de presentar negativamente a las personas que protestan y se manifiestan. Y entonces quizás ayude o lastime, dependiendo de su perspectiva, que hemos tenido a un presidente previamente que pudo utilizar una narrativa de cómo vilificar estas acciones públicas. Y para ser claro, hemos visto esto antes, pero llamaron más atención central de gentes en puestos públicos, más ahora que nunca. Y es como algo, el defender derechos, pues no a todos les gusta que la gente proteste. Y a veces recibimos correo de correspondencia directa de gente que no le gusta lo que hacemos al defender el derecho a protestar y estar en nuestra lista de envío de correos y nos están vigilando.
Y yo que he trabajado en esto por muchos años, sabemos que ciertos temas van a provocar cierta respuesta. Hay mucha gente que son profundamente racistas y cuando abogamos por la justicia racial, pues ellos nos dan una respuesta horrorífica. Pero pues el hecho de tener el derecho de protestar o las regulaciones que hemos visto impulsadas al nivel federal, usualmente no provocan respuestas fuertes del público, pero ahora que ya aportamos sobre esos temas, sí recibimos mucha correspondencia odiosa, muy fea, y siempre son las mismas retóricas de Soros y de como conspiraciones o confabulaciones, ¿no? Y una de las fuentes de esto, pues son los sindicatos de policías y policías mismos. En ciertos estados se han otorgado a leyes de antiprotesta en respuesta al movimiento social por el asesinato de Philando Castile. Y el jefe del sindicato está en los medios indicando por qué es que están apoyando esta ley y están declarando que los manifestantes apoyan a una guardia izquierdista bastante extrema. Y hablan de estas confabulaciones y le preguntan quién está financiando este movimiento. Y es, oh, George Soros. Y no es que es un crimen, sino que es un oficial público que tiene mucho poder y tienen bastante influencia ante la legislatura estatal y pueden lograr que se aprueben leyes y también representan en teoría a las personas que deben de protegernos a proteger al público cuando se manifiestan. Y entonces es importante considerar que después de los asesinatos de personas como Breonna Taylor y George Floyd, lo que sucedió después y que nos recuerda de sucesos después de la Primera Guerra Mundial, ese periodo de McCarthy durante la Guerra Fría o Cold War. Teníamos al abogado al fiscal del gobierno declarando que estos movimientos sociales eran extremistas y estaban utilizando tácticas muy rebeldes. Y había miembros del Congreso que decía que estas protestas recientes le recordaban de la revolución bolshevik. Y yo dudo que él estaba viviendo en Rusia en 1917. Y pues este tipo de comentarios, él ya no está en ese puesto público, pero él dio esta orden ejecutiva para aumentar los penales o los castigos al destruir monumentos públicos. Y esto fue en respuesta a las manifestaciones y levantamientos y conectaban esto a enseñanzas anarquistas y extremas de la izquierda y marxistas que pintan a los Estados Unidos como un estado fundamentalmente injusto. Y entonces es una retórica muy rara y muy difícil de resistir. Y es importante que este mensaje llega a personas que no saben que no entienden mucho lo que está pasando y confunde a la gente de lo que sucede. Y le vamos a pedir que por favor hable de paso más moderado. Sí, claro, disculpen por eso. Y sí, claro, este tipo de retórica eh,
sigue representando un punto de vista en esta sociedad en el que les da a la gente un derecho, licencia a realizar violencia tipo vigilantes. Y hay leyes que se han aprobado para disminuir los castigos al, al realizar violencia contra manifestantes. Entonces, hay también como en las redes sociales memes y publicaciones que promueven la violencia contra personas que se manifestan, protestan como profesores o otros activistas, leyes también que aprueban la vigilancia de manifestantes y funcionarios públicos que conectan y que hacen parecer que el protestar es igual al terrorismo. Y para los que están levantando estos cargos, les dan más respaldo para hacer alegaciones contra manifestaciones. Y lo que vimos en el levantamiento ante eh, la inauguración o semanas antes de la inauguración, eh, en el que el gobierno utilizó eh, ciertos respaldos legales para alegar de que cualquier persona que haya sido parte de eso también podría ser presentado con cargos muy serios. En Iowa, el general fiscal ahorita va a celebrar una audiencia en contra de manifestantes. Y lo que vimos con la administración previa es que el Departamento Federal, el Departamento de Justicia está levantando cargos de crímenes de guerra contra manifestantes y eso es muy raro. Y entonces, como les he dicho, desde 2017, a respuesta a Standing Rock y a las protestas de vidas negras importan, comenzamos a ver estas actas, propuestas de ley antiprotesta y claro, vimos un aumento de eso con los levantamientos por George Floyd. Y la última vez que yo di una presentación como esta, hace unas semanas, hubieron 57 propuestas de ley antiprotesta y creo que ya han aumentado esas propuestas. Creo que 4 más se han propuesto y siempre lo tengo que estar actualizando ese registro porque a veces hasta 2 actas se presentan por hora con respecto a este tema. Y pues eso es lo que está pasando y lo último que diré, y dejaré que los demás panelistas hablen, es un patrón, un ciclo muy raro y muy consternante. Es como los grupos de la derecha extrema entraron al este Capitolio y en Florida tuvieron una propuesta de ley que estaba enfocada a los manifestantes por George Floyd. Y cuando sucedió ese levantamiento de Washington, D.C., ellos señalaron esa acción y dijeron, ya ven, por eso estamos proponiendo esta ley. Entonces, la gente que están opuestas a estas protestas por George Floyd, ahora de manera cínica están señalando estas acciones de levantamiento en el Capitolio para justificar proponer estas leyes antiprotesta. Y pues eso es muy concernante y preocupante y es todo lo que diré por ahora. Muchas gracias, Chip.
Y les quiero recordar a los participantes que pueden ingresar sus preguntas que tengan para el seminario web en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta y la responderemos al final del seminario web. Buenas tardes a todos. Este es Joseph Doherty con el Proyecto de Justicia del Pueblo y me acompaña Sarah Elturk del Gremio Nacional de Abogados del capítulo de la Costa Central y hemos creado una presentación para ustedes para darles un resumen de cuáles son sus derechos cuando se salen a las calles a practicar, ejecutar su derecho a libre expresión. Y aquí tienen la presentación que vamos a repasar y la intención de esta presentación es para enseñarles a ustedes cuáles son sus derechos cuando toman acción en las calles y practican su derecho a libre expresión y cómo pueden documentar a las autoridades cuando no se están portando bien. Y los temas que vamos a cubrir son sus derechos generales al protestar, su derecho a observar y grabar a las autoridades mientras protestas, el rol de las autoridades durante una protesta, el derecho a autodefensa y la defensa de los demás en general. Quizás eso pase cuando ustedes ejerciten su derecho a la libre expresión o si hay protestadores en contra. O si las autoridades quieren limitar su derecho a la libre expresión. Mi compañera va a cubrir la detención cuando es uno libre de irse después de contacto con las autoridades, su derecho a consentir a una búsqueda sin una orden de un juez, su derecho a guardar silencio y les sorprenderá aprender cuántas veces mis clientes no saben que tienen el derecho de guardar silencio. Y finalmente, ¿qué hacer si eres arrestado? ¿A quién llamar y qué derechos tienen a una llamada telefónica al estar en detención? Podemos comenzar con el primer tema de derecho a protestar. Gracias. Entonces, lo primero de qué hacer y qué no hacer al protestar, lo que deben hacer es si se les permiten tomar cualquier banqueta pública o propiedad individua, ustedes son el público y para eso son las banquetas y que hagan escuchar sus voces. Eso incluye el tener pancartas y ejercer su derecho a libre expresión, ya puede ser en cualquier edificio público de la ciudad, del gobierno, lo pueden hacer y que no estén prohibiendo o limitando a que los demás puedan moverse en el entorno de ese edificio. Pueden cantar o gritar o hacer declaraciones con tal de que no estén bloqueando el acceso a las banquetas o edificios. Y si lo están haciendo, quizás su congregación legal se pueda convertir en una ilegal. Uno puede marchar en las calles, en la banqueta, legalmente sin permiso, pero no lo puede hacer uno en la calle sin un permiso. Entonces, a veces cuando nos involucramos ejercitamos nuestro derecho de expresión libre, es porque nos sentimos apasionados y emocionales y enojados, quizás con derecho de injusticias que están sucediendo en nuestra comunidad, pero eso no significa que podemos tomar las calles con esa misma emoción, porque sí se les puede multar por hacer eso. Y podemos hablar más de eso en la sección de preguntas y respuestas. Uno no puede interrumpir las protestas en contra. Entonces, todos tenemos derecho a libre expresión y eso aplica a todo tipo de expresión, estés de acuerdo o no.
igual como uno no querría que a alguien les limitaría su propio derecho de protestar, uno no puede limitar el derecho de otros a protestar. No hay que involucrarse en jerga o declaraciones que sea obscena o que haga declaraciones falsas a sabiendas o hechos falsos. Y eso es o declaraciones que puedan incitar peligro o cierto tipo de violencia contra otros, porque sí te pueden hacer responsable por eso, ambos en la corte civil o penal. Entonces, si tienes intención de hacer esas cosas, es bueno consultar con un abogado antemano. Cuando sea posible, yo puedo estar disponible con el proyecto de justicia del pueblo o el gremio nacional de los abogados de nuestro capítulo. Pueden conectar a nosotros con detalles. Se necesita un permiso. En la mayoría de los casos uno no necesita permiso para protestar, pero si uno va a tomar las calles y va a estar activamente en las calles, es probable que necesiten obtener un permiso y definitivamente tienen que obtener un permiso si va a ser un evento en grande y eso está a la discreción e interpretación dependiendo del tipo de espacio en el que uno quiere realizar el evento o ese acto de protesta. Si uno pretende obstruir tráfico o vehículos, pues sí van a querer pedir permiso. Y eso depende en dónde esté uno. No necesariamente necesitan uno, pero si piensa que su evento va a ser grande o que van a obstruir, ya sea a los peatones o al tráfico de vehículos, deben contactar a la ciudad o al condado, dependiendo de dónde viven, para obtener un permiso. Y si no lo obtienen, tengan en mente que tienen el derecho de estar en espacios públicos, pero tengan en mente que están limitados a estos espacios públicos a menos de que quieran tomar la calle y entonces están sujetos a cierto riesgo al no tener un permiso y estar en las calles y no estar en las banquetas o una plaza. ¿Cómo obtener un permiso? Esto va a depender en dónde uno está. Creo que la mayoría de nosotros se unen de ciudades y condados en el sur de California, pero a lo largo de California uno puede contactar a su ciudad o su condado, el Departamento de Obras Públicas, para pedir el procedimiento apropiado para obtener un permiso. Y la mayoría de condados y ciudades esa información la tienen en línea en el sitio web de la ciudad o el condado. Y si alguien quiere detalles más específicos al navegar los sitios web del gobierno, pueden comunicarse conmigo para más dirección. Esto es importante, el tomar fotos y videos en una protesta. La mayoría de nosotros tenemos celulares con capacidad de grabar o tomar fotos y mucha gente quiere saber cuándo puedo tomar foto, cuándo no debo tomar foto o video. Uno puede tomar foto o video en cualquier momento en una protesta pública. Y pues les animo a que lo hagan. Es importante documentar lo que está haciendo las autoridades y asegurar que están protegiendo nuestros derechos y no violándolos al protestar. Y si han sucedido muchas violaciones de parte de las autoridades este último año en muchas ciudades a lo largo del país. Y solo sabemos de esas violaciones de derechos porque se documentaron por personas como ustedes con sus celulares, tomando fotos y videos de esas violaciones. Entonces, les alentamos a que lo hagan, pero lo deben hacer desde un lugar en el que no están obstruyendo actividad legal de la policía. Entonces, tienen que guardar distancia para que no lo hagan responsable por obstruir esa actividad legal del policía. Pero ellos no les pueden pedir a usted que dejen de grabar
no pueden tampoco confiscar su aparato sin una orden oficial para tomar su aparato como comprobante. Entonces, ustedes tienen ese derecho de documentar actividad policíaca al ejercer su derecho a protestar y les alentamos a que lo hagan y que alenten a sus amigos a que lo hagan también, pero que lo deben hacer guardando distancia a tal manera que no estén obstruyendo tal actividad legal, tal actividad policíaca. Podemos responder más preguntas sobre eso en nuestra sección de preguntas y respuestas. ¿Y qué tal las grabaciones de audio? Pues sí, California tiene un código penal en el que se declara un crimen el grabar o chismear, o sea, estar escuchando sin permiso una conversación confidencial. Y esto incluye conversaciones privadas o llamadas telefónicas. Y entonces, típicamente, esta es una conversación entre dos personas en un sitio privado en el que las dos partes tienen esa expectativa razonable de privacidad. Y ahora en una protesta, eso no es usualmente el lugar en el que la gente espera guardar privacidad y no usualmente es un entorno en el que uno es sujeto a esta ley, pero sí es importante que la gente sepa de esta ley porque es una ley con consecuencias reales. Y si te preguntas si puedes grabar la conversación de alguien, mantén en mente que esta ley existe y que deberás investigar antes de comenzar a grabar una conversación posiblemente confidencial. Muy bien. Y ahora el rol, el papel de las autoridades en una protesta. Y esto es muy importante porque esto es muy mal entendido desde la perspectiva de la gente civil hasta las autoridades. El rol de las autoridades es mantener la seguridad pública. Ustedes son el público y también de respaldar sus derechos, ¿no? Nuestra seguridad y nuestros derechos. Esos son los objetivos de las autoridades. Y lo que conlleva eso es el mantener, el guardar sus derechos. Y eso debe implicar el apoyarles a ustedes a ejercitar su derecho a libre expresión. Ellos están ahí para apoyarlos a ejercer su derecho a la libre expresión. Y eso es un poco confuso cuando vemos el comportamiento o la documentación de las acciones de las autoridades. Pero en sí, ese debe ser su rol. No deben estar ahí para lastimarte ni para obstruir tu derecho a la libre expresión, a que se te haga escuchar la voz. Pero, ¿qué puedes hacer si las autoridades no están adquiriendo a su rol en una protesta? Tienen que grabar la actividad en manera segura, a sana distancia de lo que estén haciendo y pide a otras personas que lo documenten, documenta lo más posible de esas violaciones que están sucediendo, las violaciones en contra de tu derecho a protestar. Procura obtener los nombres y números de oficial de los policías. Documenta las placas de sus vehículos. Hay que entender que el departamento de policía es diferente que el departamento del alguacil o sheriff. Hay que saber para qué agencia están trabajando y cómo responsabilizarlos y cómo tramitar una queja con esa agencia indicada. Y pueden comunicarse con nosotros para pedir más apoyo de cómo tramitar una queja. Y nosotros con gusto les podemos ayudar a tramitar esa queja. Siguiente diapositiva, por favor. La autodefensa, esta es importante y no solo se trata de la autodefensa en una protesta, sino algo que me gustaría haber sabido de joven, hasta cuando entré a mis años de adulto. Y se trata de cuándo me puedo proteger
legalmente, ¿cuándo me puedo proteger? Y esto aplica en entorno de protesta, ¿no? Y hay mucha tensión en las protestas y a veces sí hay conflictos y quizás haya personas que estén de acuerdo, en desacuerdo contigo. Y a veces quizás esto puede ser la policía también. Y tenemos que ser conscientes de que no tenemos que sentirnos amenazados de a alguien que está protestando en contra. Y simplemente tenemos que saber nuestros derechos de cuándo es legal de defenderte ante ese tipo de riesgo. Entonces, les quiero dar a entender cuáles son las normas de autodefensa. Por si acaso se les levantan cargos para de violencia cuando tú te has simplemente defendido. Entonces, si de manera razonable tú crees y el enfoque es razonable, si tú tienes buena razón en el que tú sientes que estás en peligro inmediato de sufrir daños a tu cuerpo o que alguien te va a tocar de manera violenta, tú tienes los derechos en California de defenderte. Tienes si tú sientes que con razón esa acción, esa reacción física que vas a tomar es para tu defensa, y si no, y esto es importante, si no usas más fuerza de lo necesario para defenderte en contra de esa persona, esos son los componentes de defensa. Y para que no te levanten acusaciones de agresión violenta. Entonces es importante entender los cuáles son tus derechos para que no se sienta intimidado al tener a alguien que se esté acercando demasiado en su espacio personal. Y esa es una táctica que se utiliza para intimidarte, para callar tu voz. Entonces, si hay personas que te están amenazando con violencia física por ejercer tu derecho a expresión libre y ellos te están encariando, tú te puedes defender con fuerza física corporal tal y cuando esa fuerza corporal sea solo para detener eh, y, eh, y limitar esa violencia posible que puedan ejercer en contra de ti. Si tenemos algunos ejemplos para ustedes. Entonces, si hay alguien que entra a robar a tu casa y tú votas a esa persona, eso es una defensa justificada. Si una persona entra a tu hogar y te ataca o intenta atacarte y te empuja y tú empujas a esa persona de las escaleras, eso es una defensa justificada. Si tú estás caminando en la calle y una persona toma la bolsa de tu amigo y la empuja, entonces tú tienes ese derecho de aplicar fuerza razonable, no más de lo que es razonable, para detener un ataque en contra tuya o de otras personas. Y como lo mencioné, esto es usualmente una defensa para alguien que ha sido acusado de un crimen de confrontación y usualmente está a decisión de un jurado para decidir qué es la aplicación de fuerza razonable. Y esa es una determinación de un jurado. Entonces, es importante consultar con un abogado de defensa criminal o penal, si es que se te levantan cargos, para que ese abogado te asesore con la información adecuada para ese análisis. Pero lo más importante de esto es que no deben tener miedo de ejercer sus derechos. Y espero que utilicen esta información o que tomen, que se lleven este empoderamiento de esta presentación para que tomen las calles, se defiendan a ustedes mismos y todos en una manera razonable y legal.
Gracias, John. Gracias a ti. Pues hola a todos, otra vez mi nombre es Sarah Elter. Yo voy a hablar de algunos temas con ustedes y voy a empezar hablando de la detención. Cuando hablamos de la detención, hablamos de una situación en el que quizás un policía se acerca a ti en la calle, quizás te quiera hacer preguntas o hablar contigo. ¿Y cuáles son tus opciones en esa situación? ¿Qué puedes hacer tú para protegerte y salirte de esa situación? Eh, Cuando estamos hablando de la detención, estamos hablando de la enmienda número 4 o el derecho número 4 de la Constitución estadounidense, del el derecho de no, derecho a la protección frente a registros o confiscaciones injustificadas. Entonces, esto quiere decir que el policía tiene un motivo justificado para hacer un registro o confiscación. Entonces, no es simplemente una plática con un policía en la calle. Ese es un encuentro consensual, pero nunca hay motivo, no hay problema. Porque uno puede seguir caminando si un policía simplemente le está saludando. Pero lo que marca la diferencia es que a veces no se siente esa diferencia. ¿Cómo se supone que vamos a saber si un policía solo quiere platicar contigo o si quiere detenerte y te está investigando por un crimen? Bueno, cuando estés en duda, pregunta. Y cuando no tengas la duda, pues aún así es bueno preguntar. Y el motivo por eso es que esto no se trata de cómo te sientes sobre la situación, sino que queremos hacer claro a otros testigos alrededor, o quizás el supervisor del policía, o un abogado que está revisando el caso, o un juez que está analizando lo que pasó. Queremos que quede claro que usted en algún momento sintió que no estaba libre de irse y que tuvo que preguntarlo. Entonces, la mejor manera de hacerlo, tres consejos, es ser claro, ser firme y lo más importante es ser seguro. Lo que usualmente hacemos en estas situaciones es preguntarle al policía, ¿estoy libre de irme? Por ejemplo, digamos que uno está en una protesta y un policía se acerca a ti y dice buenas tardes. Uno puede seguir caminando e ignorarlos, pero para unas personas eso es incómodo. Entonces, digamos que yo no quiero ser maleducada y yo digo, hola, ¿cómo está usted? Y el policía dice, pues, ¿qué están protestando aquí en este día tan frío? Yo no quiero responder eso, yo no quiero seguir hablando con este policía y yo diré, oficial, ¿estoy libre de irme? O algo parecido. Y si el policía dice si estás libre de irte, puedes alejarte en manera calmada. Nunca corras. Aunque tengas miedo o estés en apuras, nunca corras de un policía. Digamos otro ejemplo en el que un policía diga, hola, ¿cómo estás? Y, tú le respondes, le saludas y dice, pues sabes que estoy investigando un crimen de grafiteo y ese monumento lo acaban de vandalizar. ¿Has visto algo fuera de lo normal? Y si usted dice, policía, estoy libre de irme y él dice, de hecho no te puedes ir, necesito que te sientes en la banqueta ahora. Si recibes ese tipo de respuesta, quedas detenido y no puedes irte. Quizás no vas a saber por qué te han detenido, ellos no necesariamente te tienen que decir, pero a tal momento debes seguir las órdenes que te dan por tu propia seguridad. Y voy a tocar esto a continuación, pero no tienen que responder las preguntas, simplemente no están libres para irse. Digamos que los policías te han detenido y ahora quieren esculcarte o buscar tu bolsa o lo que cargas. Y aún así, esto, tú
usted sigue protegido bajo la cuarta enmienda. Entonces, un registro, confiscación es legal si usted consiente a ese registro o expulgación. Y si un oficial le dice, te puede esculcar para buscar armas, uno debe decir, yo no estoy de acuerdo y no doy mi consentimiento a este registro. Si ellos piden esculcar su mochila, uno debe decir, no doy consentimiento a eso. No debe uno decir, claro, sí, aquí no tengo nada que esconder. Eso también puede tener consecuencias graves. Y si ellos creen que tienen el derecho a esculcarlo, porque a veces sí tienen justificación legal para hacerlo y uno está bajo arresto y ahora lo están escoltando, hay otras situaciones en el que el policía tenga el derecho de investigar tus cosas, lo que cargas contigo. Hay que asegurar que declaremos que uno no consiente a esta investigación de sus pertenencias. Y entonces no hay que físicamente limitar o evitar que lo hagan, sino simplemente declarar a voz alta que no dan consentimiento a eso. Si uno es arrestado, esto es algo de lo que habló yo previamente, sí tienen el derecho de confiscar tu teléfono como comprobante, pero no pueden investigar los contenidos de tu teléfono sin una orden o autorización de un juez. Entonces, uno no debe dar consentimiento a que ellos esculquen su teléfono, los datos, o que le pidan su contraseña o algo así. No den consentimiento a esto. Ahora, no es difícil que los policías obtengan estas órdenes o autorizaciones, órdenes judiciales para esculcar tu teléfono, pero no significa que uno debe de ofrecerles esa información. Por ende, es importante que mantengamos en mente qué tipo de acceso tenemos con contraseñas o qué tipo de acceso seguro de acceso a nuestro celular. Hay ciertas aplicaciones que pueden proteger la información que envías, la comunicación que tienes contra otras personas. He leído que es mejor tener un código contraseña en vez de usar las huellas digitales o de un rostro, porque así el policía no puede forzarte a desbloquear tu teléfono. Y a pesar de que ellos tengan la capacidad de hacerlo, es importante tomar estas medidas. Y si uno es arrestado, quizás estén en situación en que el policía le quiera hacer preguntas y uno nunca tiene que responder preguntas. Uno tiene el derecho bajo la quinta enmienda de guardar silencio y ser libre de incriminarse. Este es uno de los pocos derechos del cual el policía les debe aconsejar antes de continuar. Entonces, si uno es arrestado, usualmente te leen tus derechos Miranda. Los hemos visto en la tele y en las películas. Tienen el derecho de guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Y lo más importante, tu derecho a representación legal. Y ahora quizás ellos les dirán que pueden que tú puedes hablar con ellos y renunciar a tu derecho de guardar silencio, pero tú siempre debes de pedir un abogado. ¿Por qué? Porque corres un gran riesgo en esta situación. Hay un imbalance de poder entre tú y el policía que te está cuestionando. Estás bajo mucho estrés, no tienes toda la información que tienen ellos y los policías están capacitados para que te interroguen tienen prácticas diseñadas para provocar que confieses a un crimen aunque no lo hayas cometido. Ellos te pueden engañar y te pueden decir, pues si tú no estuviste en tal lugar, explica por qué te veo en este video, por qué encontré tus huellas o tu amigo ya me dijo todo, ahora es
tu turno de decirme la verdad. O quizás te digan, esta es tu única oportunidad de explicarte. No debemos creer estos trucos. Si ellos ya tienen en mente de detenerte o arrestarte por esa alegación, lo van a hacer. Tu declaración no lo va a evitar y usualmente utilizarán esa declaración en tu contra, seas inocente o no. Entonces, tu abogado te ayudará a decidir cuándo y si es necesario hacer una declaración. Y raro que tenga que ser durante el momento de arresto. Algunas excepciones, si te detienen y te piden que te identifiques, en California no es requerido, pero si uno se rehúsa a dar su nombre, puede resultar en que te detengan por más tiempo o que te lleven a la estación para que te identifiquen. Entonces es algo que uno puede optar a responder pero ya no responder nada más. Y si uno está en un vehículo, sí se le requiere, si un policía lo para, se requiere que sí proporcione su licencia y registración, pero ya no tienen que responder preguntas más allá. Cuando alguien es arrestado, lo vemos en la tele, en las películas, que tienen derecho a una llamada telefónica. Y usualmente lo que vemos en la tele no es verdadero en vida real, pero en esta situación sí. Sí tenemos derecho a una llamada telefónica, está bajo el Código Penal. Entonces, si te encuentras en esa situación, o un ser querido, ellos tienen el derecho de una llamada telefónica para obtener asistencia legal. Recuerden que todas llamadas dentro de la cárcel son grabadas. Esa única llamada se va a grabar y no es para asegurar la calidad de la llamada. Están escuchando. Entonces, nunca hablen del arresto o los hechos del caso con nadie en la cárcel. Eh, ah, no debes además que seas la persona que ha sido arrestada. Y debes saber que a veces sí hay gente en la cárcel que están ahí para obtener, que son informantes, para obtener información en contra de la persona arrestada. Entonces hay que tener cuidado. Gracias. Muchas gracias, Sara y Joe. Vamos a avanzar a la sección de preguntas y respuestas de nuestra presentación. Tenemos un par de preguntas muy buenas. Si quieren escuchar las respuestas a todas las preguntas, pueden quedarse un poquito después de las 8. Quizás nos tardemos. Vamos a comenzar. La primera pregunta es, al nivel local hubo una protesta por un grupo religioso en nuestro centro comercial en el que se congregaron sin mascarillas y cuando le pregunté a la policía sobre este riesgo de seguridad, su respuesta es que este fue el mismo problema que en la protesta de George Floyd. ¿Cuándo es que la seguridad se convierte en un problema ante el derecho a la libre expresión? Bueno, yo puedo responder eso. Hay una respuesta legal y también una respuesta humana. No hay un mandato estatal, creo, de que se debe usar una mascarilla. Quizás ya ha cambiado, me pueden corregir, pero creo que en el público aún es opcional en California el portar una mascarilla. Yo siempre utilizo una mascarilla por mi propia seguridad y la de los demás, pero la respuesta legal es que la gente puede optar no usar una mascarilla, creo, en California, en un entorno público. Y pues sí, eso eh, puede poner a la gente en el entorno en una situación vulnerable, pero legalmente viola tus derechos a libre expresión. Pues no creo que hay un punto claro con respecto a eso, pero lo que diría es que la respuesta humana es que uno siempre que hay que tomar su propia seguridad a serias. Y si alguien se acerca a ti y crees que intencionalmente están exhalando, soltando aire de manera peligrosa a ti,
eso es algo, eso es un agravante o por lo menos agresión. Y si ellos están enfermos, eso es un crimen, el infectar a otra persona de manera intencional. Y entonces todo se va a tratar de cómo se justifica el miedo que tú tienes y si tú tienes que usar fuerza necesaria para defenderte de ese ataque, pues lo podrás. Es una pregunta difícil y nueva con respecto al coronavirus y esa experiencia para nosotros, pero yo sugiero a consultar con un abogado antes de tomar acción contra alguien más, pero tengan en mente que tienen el derecho a autodefensa y hay que seguir los reglamentos sobre lo que define, conlleva esa autodefensa. Y si puedo dar una respuesta no legal para las personas que les interesa cómo protestar de manera segura, nuestra organización Defending Rights and Dissent inició una página web que se llama protectmyprotest.org, que tiene recursos para personas que quieren protestar de manera segura durante el coronavirus. Y hay más información experta, no de solo de nosotros, pero de otros recursos que hemos coleccionado. Y pues ya obviamente ya respondimos esa cuestión de la primera enmienda, pero si sí quieren protestar de manera segura para ustedes y otras personas, hay recursos en protectmyprotest.org. Genial, muchas gracias, Joey Chip. Y esta siguiente pregunta es para ti, Chip. ¿Cómo podemos mantenernos informados de legislación de antiprotesta y cómo podemos comunicarnos con nuestros representantes elegidos para defender nuestros derechos? Pues yo siento que siempre es un buen momento de comunicarles tus valores a tus funcionarios públicos. Eh, no sé de este tipo de legislación en California, pero creo que hace unos años hubo una propuesta de ley en contra de personas protestando por derechos de palestinos. Y entonces siempre es buena idea pueden ir a nuestro sitio web para más recursos y también hay otra organización que se llama el, el Centro Internacional para Leyes sin lucros y tienen un registro de leyes de protesta. Y es una organización interesante porque comenzaron monitoreando leyes sin lucros a nivel internacional, como regímenes de dictadores, pero recientemente tienen un registro de leyes de protesta de los Estados Unidos y de ahí yo obtengo los datos que, que les di. Y el sitio web es ecl.org y es una fuente definitiva sobre leyes de protesta. Lo que no monitorean son las leyes de protesta eh, mm, de Palestina, pero hay otra organización que tiene un sitio web y incluiremos el sitio web cuando yo recuerde cuál es. Y ellos tienen un registro similar para los derechos de protesta a favor de los derechos de palestinos. Y entonces estos diferentes recursos, icnl.org y Palestina Legal, son tres recursos muy importantes. Gracias por eso. La siguiente pregunta es para Joe. A protestadores que han demostrado, se han manifestado bajo ciertas autopistas y pues sí, uno no puede protestar en la autopista. Es así de simple.
Uno puede ser atropellado, puede resultar en violencia para los demás y hay consecuencias muy serias para ese tipo de protesta. Les invito a que se manifiesten de manera legal. Yo entiendo que a veces el interrumpir la vida cotidiana es una manera de hacer que se escuche su mensaje y yo no voy a comentar sobre mi punto de vista sobre eso, pero es un crimen y es extremadamente peligroso para usted y los demás y no tienen el derecho de protestar en una autopista. Ah, no, pero la pregunta es si se puede protestar no en la misma autopista, sino en el paso elevado. Ah, sí, 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 sí. Uno puede protestar en manifestarse en una banqueta, un paso elevado arriba de una autopista o el overpass, con tal de que lo hagan de manera segura y que no estén obstruyendo una calle o cualquier vía o causando peligro al público. Si uno está ejercitando sus libre expresión, con tal de que lo hagan en la banqueta, está bien. Gracias por aclarar. Creo que esta pregunta es para todos. ¿Puede uno solicitar grabaciones de las cámaras escultas de policía? Creo que uno puede hacer esa petición formal, FOIA, para poder obtener récords públicos. Estoy de acuerdo, quizás no la reciban a su primer intento, pero es la ley que se supone que las autoridades deben entregar ese tipo de material tal y cuando no sea parte de una investigación activa. Y si es parte de una investigación activa, es probable que no se las entreguen. Entonces, hay un mecanismo legal para obtenerlo, sí, y se les proveerá inmediatamente, no, a menos de que les levanten cargos contra usted. Hay diferentes leyes que aplican para poder reunir información comprobante para defenderse. Gracias a ustedes y creo que esa fue la serie de preguntas para las cuales tenemos tiempo hoy y quiero tomar el tiempo para agradecer a nuestros panelistas y a nuestros patrocinadores de hoy, o anfitriones y a ver, son el proyecto de ley del pueblo, Buen Vecino, Rice Simi Valley y la organización que Sarah y Chip representan. Y gracias a ustedes por copresentar este evento con nosotros y ojalá que nos acompañen para nuestro último seminario web que se llevará a cabo el 24 de marzo sobre el acta SB 54. Y si quieren saber un poco más de las series que hemos tenido hasta el momento, pueden visitar nuestro sitio web de Rising Me Valley o Buen Vecino y también encontrarnos en las redes sociales. Y gracias por unirse al seminario web y que tengan buenas noches. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme también.